Estábamos hablando un poco del cuadro clínico, de que no, bueno, eso no lo vimos ya. Generalmente los hemangiomas se manifiestan asintomáticos y les pasa lo mismo que a los quistes y que a los adenomas. Estos no se suelen romper espontáneamente como sucede con los adenomas que pueden romperse espontáneamente. Esto es infrecuente, incluso aquí lo anotan, infrecuente. Cosa que los adenomas también es infrecuente, pero es un poco más frecuente que en el caso de los hemangiomas. Entonces, hablan que un hemangioma gigante puede provocar una disminución de las plaquetas y hacerlas como gigantes, y así se llama el síndrome, el hecho de que secuestre plaquetas un hemangioma cuando están muy grandotes, ¿no? Entonces, también pueden aumentar de tamaño en las embarazadas y cuando ingieren estrógenos. Pueden aumentar de tamaño. Estos no suelen malignizarse. Entonces, ya ayer analizábamos el patrón típico. Aquí es en resonancia magnética. Esta es una resonancia a donde se ve la impregnación del material de contraste en forma centrípeta de la periferia al centro y que queda ya en la polifásica, queda blanco el hemangioma por mucho tiempo. A diferencia del cáncer hepatocelular que se pinta rápido y se vacía rápido. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros con estos aspectos del hemangioma. Suelen ser hiperecogénicos, eso sí ya lo habíamos analizado, y el hemangioma suele ser hiperecogénico, pero no tiene flujo Doppler. Acá se ve el flujo Doppler alrededor en el hígado, en los vasos hepáticos, pero no se ve dentro de la lesión, cosa que sí se suele ver en cáncer hepatocelular. Y en el adenoma se ve poquito, no es pulsátil como en cáncer hepatocelular y como en hiperplasia nodular focal, que sí es pulsátil. Entonces ahí tienen, estas imágenes ya se las había yo mostrado ayer. Y entonces en la tomografía también ya lo habíamos mencionado, esta imagen no se las había yo pasado. Entonces, esta es una imagen también de resonancia, a donde se puede observar cómo empieza a teñirse de blanco el hígado. Observen ustedes cómo el hígado se empieza a teñir de blanco. Entonces, está en las fases arteriales y en la fase arterial se empieza a llenar poco a poco la lesión. Poco a poco. Aquí ya está súper lleno, ya está bien blanco esto. Y aquí la cava está ya incluso, acá ya en una fase un poco más tardía, donde la cava ya está pintada, ¿no? La aorta ni se diga. Y miren ustedes, todavía no termina de llenarse. Sigue pintada, la aorta empieza a despintarse paulatinamente, ya no está tan intensa como acá. La cava pues está intensa todavía por la fase venosa y apenas queda impregnada. Y esto tarda un rato, incluso a veces se blanquea la cava y sigue blanca la imagen. Incluso pueden tomar ustedes aquí, si hacen una tetrafásica, por decir así, una simple, la simple pueden observar una imagen hipodensa o en este caso hipointensa. Posteriormente hacen una contrastada donde se empieza a ver paulatinamente que se empieza a llenar. Ya en la fase venosa está prácticamente lleno. En la resonancia es difícil porque hay que volver a meter a los pacientes, pero en la tomografía no. Me refiero a un tiempo largo para que se haga el proceso. Pero en el caso de la tomografía no, porque nada más los pasan otra vez en forma simple ya, y sigue pintado la lesión. Entonces, es una característica típica del hemangioma. Créanme que se puede hacer más diagnóstico con rayos X muchas veces en lesiones hepáticas que con la propia biopsia. Este paciente no hay necesidad de biopsiarlo. Entonces, ahí no se tiene uno que preocupar, ¿no? Bien, entonces, continuando con este mismo tema, es un hemangioma. Acá tienen ustedes, aquí se los quise mostrar nada más porque está grandote, está intraparenquimatoso, pues no va a tener mayor problema este caso. ¿Qué es lo que se suele hacer en el caso de hemangiomas? Vigilancia, sobre todo si son asintomáticos. Solamente que muestre crecimiento importante, empieza a atrapar plaquetas o haya una ruptura, entonces ahí sí hace indicación de resección. Y el tratamiento, pues si se puede nuclear a todo dar, y si no, pues hacer una resección hepática formal. Por ejemplo, en este caso, está tan central que difícilmente podemos hacer una hepatectomía, donde se la vamos a hacer, y nuclearlo, pues no está nada fácil, pero si hubiera necesidad, pues habría que checar la mayor cantidad de parénquima que pudiera quedar para no generar la insuficiencia hepática al paciente a la hora de resecarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Ok,
nos falta hiperplasia nodular focal para terminar con tumores benignos del hígado. Y normalmente son nódulos de células hepáticas normales con arterias anómalas. Vendría siendo una especie, una contraparte de tumor de mangioma, pero no lo es. Entonces, simplemente tiene las arterias alteradas, tiene un componente fibroso, que ahí es a donde, pues sí, es como una lesión mesenquimatosa, y una característica típica, y por eso la pongo aquí en rojo, es una cicatriz estrellada central. A veces no es tan central y a veces no es tan estrellada. A veces se ve como un círculo y medio excéntrico, ¿no? Luego, cuando es eso, no se sabe, sobre todo en tomografía o en resonancia, si es hiperplasia nodular focal o de repente puede ser un adenoma con necrosis en el centro. El hemangioma no hay pierde porque se comporta de otra manera, no suele necrosarse en el centro, pero si le sucediera, pues pudiera confundir un poco. Pero ahí nos sacaría de dudas el ultrasonido, porque el ultrasonido sí es descaradamente típico en esto, que incluso hay un signo que se conoce como rueda de carro o rueda de bicicleta. Entonces, es el segundo tumor más frecuente después del hemangioma. También es de personas jóvenes, otra vez, mucho más frecuente en las mujeres que en los varones. Aquí no hay relación con los anticonceptivos y la frecuencia puede ir hasta de 3% en los adultos. Entonces, es bastante frecuente. Acuérdense ustedes, lo más frecuente, quistes simples. Luego mangioma y luego hiperplasia nodular focal, que tiene que medio cierto parentesco por ahí. Acá tienen ustedes la lesión y aquí se puede observar perfectamente bien la zona fibrosa, pues que no es central, ¿no? No es tan central, está medio excéntrica, porque si fuera central nada más se vería acá. Pero bueno, esta es una imagen típica de hiperplasia nodular focal. Suele ser solitario, suele ser un poquito grisácea, un poquito más clara que el resto del parénquima, como se puede observar acá. Normalmente tienen dimensiones pequeñas, no son muy grandes y no suele estar como con cápsula. Entonces, se asocian a hemangiomas. Discúlpeme un segundo, por favor. ¿Sí, diga? Sí, cómo no. ¿En qué puedo servirle? ¿A las dos? No, pero me refiero, voy a hacerle dos consultas a usted, una para su esposa y una para usted. ¿Qué le pasa a su esposa? Ok. ¿Y de usted ya tiene más datos? Ok. Ah, bueno, ya con eso ya tenemos datos. Ah, ya me importa mucho eso. Entonces, tengo lugar a partir de tengo 11 y 12. ¿A qué horas podría usted llegar acá? Bueno, entonces a las 12. A las 12 lo veo acá. Porque son dos consultas, no se lo olvide. Entonces, si te hago a las 12, tiene que ser 12 y 1. ¿Tiene usted forma de anotar? ¿Su señora cómo se llama? ¿Su señora cómo se llama? Rafaela Padrona González. A ver, permítame un segundo. Avenida 41 Oriente. Avenida 41 Oriente. 2213. 2213. Colonia El Mirador. Está por el Parque Ecológico. Ahí en la casa donde no es una casa, pero no vivo yo aquí. Aquí tengo mi consultorio. Bueno, ahí mismo. 2200. ¿Cómo se apellida usted? Campos Ortega.
Grado. Aquí los espero. A las 12. Hasta luego. Perdón, pero tuve que dar unas citas. Y si no, es que me muero de hambre, entonces no me alcanza para darles clases a ustedes. Bien. Les decía yo que la hiperplasia nodular focal, al igual que los hemangiomas, no suelen tener transformaciones malignas. Entonces, ahí tenemos otro. El diagnóstico, la clínica es similar a la del adenoma y también a la del hemangioma. Si son superficiales, provocan dolor, si no, no provocan dolor, y muchas veces son lo que se conoce como incidentaloma. Y entonces, en el ultrasonido y en la TAC, aquí realmente no le hagan mucho caso a esto, porque, perdónenme, pero resulta que, permítanme un segundo, aquí esto de que son malos, al contrario, la verdad es que son buenos, o sea, es como hacemos nosotros el diagnóstico. Aquí sí ya está perfecto. Ok. Este estaría, ahorita ya le hice el cambio, ahorita les pongo a ustedes la imagen. ¿Ya la tienen? Si no, permítanme. Ahorita se las pongo. Ahí está. Unas veces me doy cuenta de... Doctor, Sí. ¿y qué pasa con los que no tienen la cicatriz central? Porque, bueno, yo leí que en un 40% se presentaban, pero el resto no. No, yo creo que el porcentaje en el que se presenta la cicatriz central es mayor. Sin embargo, debe ser por ahí del 60 o 70%. Pero ponle que ese no sea pleito, porque ¿qué pasa con el 20 o 30 que no, no? ¿Qué va a suceder? Bueno, ahí las características ultrasonográficas son las que nos dan la pauta. Y entonces el ultrasonido es muy característico. ¿Cuál es la característica? Por ejemplo, aquí en el ultrasonido, si ustedes se fijan, no se ve la cicatriz central. Sin embargo, es una lesión que puede ser isoecoica o hipoecoica, puede ser una de las dos, que eso no ayuda, pero el Doppler sí, se ven hipervasculares con disposición radial de los vasos. Y normalmente es desde la cicatriz central, pudiéndola tener o no, y es a lo que se le llama imagen en rueda de bicicleta, como si fueran rayos. Entonces, acá utilizó el ultrasonografista amarillo y rojo para poder denotar eso. Entonces, es como se hace el diagnóstico, principalmente. Entonces, normalmente no deja duda, porque si ustedes lo suman, por ejemplo, a la tomografía, aquí la tomografía, la hiperplasia nodular, no tiene cápsula, cicatriz central, suele ser solitario. El tamaño aquí sí pueden ser grandotes también. Casi siempre es subcapsular, se acercan un poco a la orilla. Y en la tomografía simple puede ser hipoisodensa, que no ayuda mucho. Y en la arterial sí hay un realce importante en la cicatriz. Y les decía yo, realmente la cicatriz sí se ve mucho más frecuente que lo que tú leíste. Entonces, en la fase venosa se diferencian de los hemangiomas, muy obviamente, porque no se quedan pintados todo el tiempo. Y en la fase tardía se hacen isodensos al hígado, en contraparte del hemangioma, que sigue hiperdenso. ¿Sí? Entonces, es como hacemos el diagnóstico diferencial de hiperplasia nodular focal. Miren, tienen acá una típica, donde se observa aquí sí una tomografía, está en fase arterial, se observa, todavía no se pinta la cava, ya se pintó, se empieza a pintar el hígado, ya se pintó los riñones sí, el vaso también, y hasta la pared del estómago. Y acá ven ustedes la lesión bien pintadita con su cicatriz central. En el caso de las placas simples, pues básicamente no se veía, ¿no? Ustedes observan, había que buscarle bien, está hipodensa, para poderlo ver en la simple. Incluso la cicatriz central se ve todavía más hipodensa, hasta parece aire. Entonces, pero es fibrosis. Acá tienen ustedes ya en una fase más avanzada y en las fases más tardías, a donde ya se puede observar la fase más tardía, desaparece más rápido, cosa que en el hemangioma no sucede, suponiendo que no tuviera la cicatriz central. Entonces, también así se podría comportar el adenoma, nada más que la diferencia del Doppler es que estos tienen una onda pulsátil muy importante
contra el Doppler de los adenomas, que es una onda plana. Eso sí se los dije ayer. Bueno, en realidad esto es lo que les quería yo mostrar. Acá está, por ejemplo, la resonancia, sensibilidad del 70-98%. Igual, la cicatriz, ¿qué es lo que nos orienta? La cicatriz central. Entonces, es tan importante la presencia de cicatriz central que realmente es la primera vez que escucho. ¿Dónde leíste eso de que nada más el 60% o el 40%? Lo leí en un consenso del 2010 de la revista de gastroenterología y hepatología. ¿No viste quién lo publicó? Entonces es español, ¿no? Sí, es del Sevier, es de María Rodríguez Peláez. Sí, es español. Es español. Miren aquí otra vez la resonancia magnética, siempre la cicatriz central, siempre la lesión central. Entonces, si ellos no lo encontraron, ¿cómo hicieron el diagnóstico? ¿Por biopsia? O lo hicieron, incluso cuando hay biopsias es un lío para los patólogos mostrarnos porque a veces tiene un patrón vascular atípico que no alcanza a ser hemangioma y demás. A ver si hacen te checas, referencia, a ver si sí, te checas cómo lo diagnosticaron y hacen cuántos referencia pacientes eran. Sí, bueno, se menciona la utilidad de la gamografía con tecnecio y se supone que en los adenomas no se marca, pero en la hiperplasia nodular focal sí, porque pinta los macrófagos o algo así, se menciona. Entonces ese sería un Que en los diagnóstico adenomas no hay diferencial. macrófagos y no se pinta y en Ellos la hicieron hiperplasia el sí. diagnóstico diferencial con gamografía. ¿Cómo se llama tu artículo? Si quieres se lo mando ahorita, No, doctor. pero ¿cómo se llama? Pues para que los demás sepan. Se llama tumores benignos de hígado. Y ahí es a donde aparece ese, ¿no? Sí, Sí. no, pues no está por demás, mándamelo y pues, si aportamos estos dos que yo no había escuchado. Sale. La observación también en hiperplasia nodular focal es observación. Por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial con adenoma, porque el adenoma sí hay que tratarlo por el riesgo que tiene de malignizarse. Entonces, ¿cuándo se quitan la hiperplasia nodular? Por dolor, por efecto de masa, por desplazamiento biliar si el paciente está un poco central y se pone ictérico, casi nunca se rompen. Y pues yo aquí agregaría otro para hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Si es adenoma o no es adenoma en un momento dado, ¿eh? Claro, llevarlo a la cirugía para eso, pues a lo mejor una biopsia sería suficiente. Entonces, aquí nada más quise mostrarles otras lesiones al respecto. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque hoy nos toca abscesos y quistes de hígado. Entonces ayer nos quedamos un poco colgadones y por eso es que quise pasarme para eso. No. Pues ya vimos quistes simples. Aquí serían probablemente el cistadenoma y probablemente los parasitarios, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? No. Bueno, dentro de la patología quística del hígado están, habíamos dicho, los no parasitarios y los parasitarios. De los no parasitarios, el quiste simple es el muchísimo más frecuente. Existe una variedad de lesiones quísticas del hígado, a donde se dilatan, aquí sí, los colangiolos. Entonces tienen una degeneración y se hace como si fuera quística sin que sean los quistes simples característicos que les mencioné. En este caso, pues sí están llenos de bilis, son parte de las vías biliares intrahepáticas, entonces es una anomalía congénita, que es una dilatación segmentaria de las ramas biliares intrahepáticas, que luego suelen formar cálculos, suelen hacer colestasis, infectarse y formar colangitis, suelen hacer abscesos biliares incluso, y se pueden asociar a colangiocarcinoma. Puede también estar asociado a nefropatía quística. Y el cuadro clínico, pues si se trata de enfermedad de Caroli, muchas veces si no tienen imágenes ni nada, es por colangitis. Entonces el paciente tiene fiebre, tiene escalofrío, dolor abdominal y a veces ponen ictéricos. Suele ser similar en hombres y mujeres.
de por ahí del inicio de la cuarta década de la vida. Y la característica, esta enfermedad de Caroli forma parte de la familia de los quistes de colédoco. Entonces, observen ustedes acá, es una clasificación de Todani, modificada porque él veo menos casuística, no tenía tantas variantes. Entonces, aquí en el Todani tipo 1 es una dilatación fusiforme del colédoco. En el tipo 2 es una dilatación diverticular del colédoco. En el tipo 3 la dilatación es en la zona intrapancreática, ya para donde prácticamente va a desembocar. El tipo 4B son como mixtos, pero todos son extrahepáticos. En el 4A son mixtos, pero es intra y extrahepáticos, y en el 5 solamente son intrahepáticos. Los ponen dentro de la familia y esto es lo que se conoce como enfermedad de Caroli. Tanto estos como estos, o sea, la clasificación de Todani 4A y 5 implican enfermedad de Caroli. Caroli originalmente lo que describió en realidad fue solamente el tipo 5. Entonces, en eso es lo único que quiero en realidad comentarles. Esto de la enfermedad de Caroli, originalmente son dilatación de las vías biliares intrahepáticas y solamente el 4A que habíamos dicho que es mixto entre el colédoco que en la lámina previa que les había yo mostrado, que puede ser el colédoco, aquí hay una asociación de entre tipo 1 y el 5, entonces la suma de 1 más 5 da el 4. A lo mejor les pueda servir como mnemotecnia, ¿verdad? 1 y 5, ¿no? Mnemotecnia, pero el tipo A, que es la asociación y que pues, pudiera desenvolverse como si lo fuera. La enfermedad de Caroli puede ser de un segmento, puede ser de un lóbulo o puede ser total, ¿no? De todo el hígado. Entonces, el diagnóstico se suele hacer, en un ultrasonido pueden ustedes ver dilatación de las vías biliares saculares, pero la colangioresonancia es, digamos, la mejor forma no invasiva de hacer el diagnóstico. Aquí tienen ustedes una colangioresonancia donde se ve la vesícula, se ven las vías biliares y un montón de quistecitos, chiquitos y grandototes, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros una. En el caso, por ejemplo, de una tomografía o resonancia magnética, como estos están vacíos de líquido, por ejemplo, esto es una tomografía, parece que es una resonancia, contrastada, hay contraste en la aorta, ya también hay en la cava, y ya está el parénquima pintado, y obviamente lo que no está pintado, pues son quistes. Aquí pueden ser quistes simples, o también puede ser la enfermedad de Caroli. Aquí no distingue, esta no distingue, la colangioresonancia sí distingue muy bien, porque ustedes saben que el líquido que está parado ahí en el hígado, como sería la bilis, como sucede con la vesícula biliar, pues nos permite verlos perfectamente bien. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Les decía yo que puede ser única, de un solo lóbulo y demás. ¿Y cuál es el tratamiento? Realmente estos pacientes no tienen cura. Cuando es así de generalizada y los pacientes tienen que atender colangitis frecuente, si está afectando su vida, son de los pacientes que se pueden considerar para trasplante hepático. Entonces es una de las posibilidades, trasplante de hígado en estos pacientes. Ciertamente si tenemos un caso incluso tipo 4A, que pues es también el colédoco, porque una de las broncas en general de los quistes de colédoco es la malignización, la posibilidad de que haya un colangiocarcinoma. Esa es de las principales broncas que nosotros tenemos por ahí. Ahora, hablaba yo de otras enfermedades de tumores benignos que son los cistadenomas. Es muy, muy raro, son de crecimiento lento, pueden ser grandotas, suelen ocupar el óvulo derecho y estos también tienen riesgo de malignización. Entonces, les decía yo, de estas lesiones varias pueden ser incidentalomas, o sea, que a la hora de ustedes hacer un estudio se encuentren con ello sin querer. El ultrasonido que se hace más frecuentemente lo pueden mostrar. Entonces, en este caso, si empezamos nosotros a tener nódulos de tejido blando dentro del tumor y dentro del quiste, entonces, y ayer se los mencioné, o tabicación en el interior, hay que sospechar que tenga malignidad. Y en este caso, en el caso de cistadenomas, el tratamiento es la resección quirúrgica. ¿Cómo distinguir entre cistadenoma y quiste simple?
porque en el caso de las paredes del cistadenoma son más gruesas, los quistes simples muchas veces no se distinguen las paredes, en el cistadenoma sí, y si tenemos vegetaciones y sobre todo tabicaciones, entonces tenemos que pensar en ello. Acá tienen ustedes, miren ustedes acá un quiste simple, no, un cistadenoma, perdón, a diferencia del quiste simple, a donde aquí se observan perfectamente bien las tabicaciones, ¿no? Aquí está tabicado, en varias de las incidencias se ve tabicado y entonces esto nos permite, miren ustedes acá en el contraste como que se pinta bien una especie de cápsula, cosa que no se suele ver en los quistes simples que les mostraba yo ayer. Incluso, si acaso por la tinción, acá por la posición que tiene nos haría pensar más bien en qué es la vesícula, pero no es la vesícula porque eso se vería hasta adelante. Entonces es un quiste, les decía yo que podríamos pensar que es simple, pero tal vez por el contorno que se ve acá encapsulado, y no sé si alcancen a ver a lo mejor aquí algunas rayitas que puede ser tabicación, que nos permita pensar en un cistadenoma. Entonces, en este caso, el tratamiento es la resección. Hasta acá tenemos entonces de las enfermedades quísticas benignas del hígado, tenemos no parasitarias, el quiste simple, mucho más frecuente, la enfermedad de Caroli, muy poco frecuente, y el cistadenoma, muy poco frecuentes. Entonces son de los tumores que tenemos aquí en este caso. Ahora, regresando a algún comentario o pregunta, muchachos. No. Doctor, entonces los cistadenomas tienen mayor riesgo de malignizarse, ¿verdad? Los cistadenomas, sí, pueden hacerse fácilmente cistadenocarcinoma. Mm. Gracias, doctor. Sí, ¿alguna otra preguntilla? Doctor, ¿y podemos hacer la asociación de estos, pues, de Sí, se te fue el sonido, Diana. Como que se congeló tu imagen, yo creo. Asociación de... entre estos, pues, entre estas neoplasias? O sea, que haya un quiste simple y un cistadenoma y una hiperplasia nodular focal en el mismo paciente. Ajá, exacto. Es raro que eso pase, la verdad. Eh, Como es muy frecuente el quiste simple, ese sí puede coincidir con lo que sea. Tengo un caso clínico por ahí interesante que me parece que se los mostré a sus compañeros de los que tuvieron digestivo conmigo el año pasado y que ahora están como alumnos. Les mostré yo creo que lo voy a pasar con ustedes porque me parece de mucho interés. Cuando veamos cáncer de hígado, ahí se van ustedes a dar cuenta como si coexistieron un par de lesiones, ¿no? Les decía yo, tomando en cuenta lo frecuente que son los quistes simples, ¿puede haber quistes simples con hiperplasia nodular? Sí. ¿Puede haber quiste simple con hiperplasia nodular más un hemangioma? Eso es rarísimo. Puede haber cualquiera de todos, podemos tenerlo asociado a quiste simple. Pues habíamos visto que la hiperplasia nodular es muy frecuente. ¿Podemos tener una hiperplasia nodular en un paciente que tenga un cáncer de hepatocelular? Yo creo que sí. No los he visto, pero pues no tiene por qué no haber esa asociación, ni tampoco que haya una predisposición por tener eso para hacerlo, ¿no? Bien, pues para terminar con tumores, con lesiones quísticas del hígado, vamos a manejar acá. ¿Tienen imagen? Sí, doctor. Vamos a manejar. No, no es mi intención porque están abscesos, el absceso hepático amebiano, porque la están incluyendo como si fueran lesiones quísticas, aunque realmente no son quísticas, como que no cumplen con el requisito. Pero bueno, las están ubicando ahí en la clasificación que vimos ayer. Y el quiste hidatídico, les decía yo que no es mi intención invadir el conocimiento que se tiene de parasitología que ustedes ya conocen, ¿no? Pero sí hacer algunas consideraciones, por ejemplo, pues en México es muy poco frecuente. Aquí me faltaría poner, por ejemplo, y no está, y eso lo voy a poner acá, que en Sudamérica, vamos a poner acá, Sudamérica. En Sudamérica es bien frecuente, tienen quistes hidatídicos muchos en Perú, en el Ecuador, y no cantan mal las rancheras en Uruguay.
en parte de Argentina y parte de Chile. Nosotros cuando hemos tenido en los congresos internacionales que hemos tenido que vimos de cirugía, llegó con nosotros a presentarnos unos casos bien interesantes de quiste hidatídico, un cirujano peruano, no, ecuatoriano, déjenme ver, era ecuatoriano, en unos pueblitos bien jodidos, la verdad. Ustedes los veían, las características de su clínica, que nos ponía fotografías ahí, y créanme que hacía maravillas ese cirujano con los pacientes ahí, mostraba un montón de toracotomías porque no nada más tenían hidatidosis hepática, sino tenían hidatidosis a varios niveles, porque la hidatidosis para ellos se parece un poco a la cisticercosis de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quería yo mostrar a ustedes es, en términos generales, el ciclo de la hidatidosis. Y bueno, lo que les quería yo mencionar del cuadro clínico es que cuando son chiquitos no dan síntomas y conforme van agrandando se pueden provocar dolor en el cuadrante superior derecho hasta generar distensión. Ahora que yo hice mi estancia en España, bueno, no ahora, ya tiene un chorro de años, ya voy para 20 años que estuve ahí, me tocó ver muchos casos de hidatidosis hepática, sobre todo de quistes hidatídicos centrales, que no se animaban los cirujanos, porque están bien acostumbrados los españoles a ver esto. Esto yo lo atribuyo porque son bien aficionados al jamón serrano y el jamón serrano solo es ahumado, no tiene una cocción en calor y la posibilidad de que por ahí le estén entrando y se estén infestando es una posibilidad. Bueno, pudiera ser por ahí, también pudiera ser por la ingesta de verduras que se encuentren ahí con hidatidosis eventualmente, ¿no? Con los huevos, aquí estábamos viendo los ciclos, y entonces, pues los borregos que pueden tener y el perro, que puede incluso ser carroñero, y tenerla, y nosotros aquí somos pues, unos huéspedes totalmente accidentales, ¿no? Cuando llega eso a suceder, hospederos, que llaman, ¿no? Entonces, puede haber una reacción anafiláctica si se lleva a romper. Producen mucha histamina estos quistes, es una de sus características y pueden provocar la muerte por ruptura espontánea si son grandotes y tiene algún traumatismo el paciente. No es que suelan romperse solitos o destruir. Y entonces, pueden pasar al contenido del árbol biliar, oprimir obviamente el árbol biliar y producir ictericia y colangitis y hasta pancreatitis, ¿no? Entonces, el diagnóstico, pues, es muy sencillo. Si tienen ustedes una imagen como esta ecográfica, a donde se observa un quiste madre con quistes hijitos, pues, ¿qué otra cosa puede ser que no sea equinocosis en sitios a donde se tiene esto es endémico, ¿no? Y en el caso de una tomografía, pues también acá se puede ver el quiste madre y los quistecitos hijitos, ¿no? Entonces eso da claramente la posibilidad de que se trate de eso. Y entonces se hace el diagnóstico, también puede hacerse por ELISA, suele provocar eosinofilia. La fasciola hepática, que es otro de nuestros parásitos que tenemos, son uno de los que puede llegar a producir lo que se conoce como eosinofilia tropical, que rebasa los 30%, ¿no? 40, 50%, cuando que debemos tener unos cuantos, no llegar a 10%, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer el diagnóstico, el tratamiento, pues dependerá el tamaño, pues, podrá ser solo con albendazol, y cuando no, entonces sería hay quien dice que basta con la punción, pero dejarían ustedes probablemente en las paredes del quiste madre y pudiera no resolver de todo el problema. Entonces, yo recuerdo que el profesor lo que hacía, él trataba principalmente los que estaban centrales, pero si eran un tanto periféricos, me tocó ver uno medio periférico, a donde él normalmente utilizaba un aspirador. Los aspiradores que suelen usar ellos son de plástico, con una puntita, y entonces lo que hacía él era, lo cortaba en bisel para que quedara picudo, y penetraba en forma de misericordia el hígado hasta llegar al quiste, y empezaba a aspirarlo, de manera que no se regara en la cavidad el contenido. Lo que aspiraba muchas veces, hagan ustedes de cuenta que eran como unas, como capitas de cebolla, que eran los quistecitos hijos, que se iban por ahí por la succión, y al final lo que hacía era tomar la superficie del quiste madre, que muchas veces tenía una pared gruesa, y resecarlo. Se pegaba al hígado, e iba haciendo la resección y sacaba ahí una especie como de globo ahí, ¿no? También de unas características similares, como a una especie de cáscara de cebolla un poco gruesa. A veces estaban fibrosos, en ocasiones se veía como con características hemorrágicas,
Y eso es lo que yo solía ver en algunos casos de estos. Entonces, cuando el paciente tiene efecto de masa, cuando está teniendo ataque al estado general, entonces podemos nosotros participar como cirujanos. Cuando son chiquitos, pues, se puede probar con el albendazol. Luego este albendazol lo utilizan así como también nosotros lo utilizamos para cisticercosis. De repente los neurocirujanos pueden estarlo, los neurólogos lo recomiendan hasta una cada 12 horas por un mes, ¿no? O sea, siendo que el tratamiento para los parásitos en general son 2 tabletas y tantán, ¿no? Para adultos, pues en este caso son tratamientos muy prolongados. Acuérdense que se absorbe poco, pero lo poco que se absorbe, pues para pasar a la sangre. Vámonos ahora, hasta acá creo que no hay mucha duda, ¿no? O sea, realmente hay mucho escrito sobre equinococosis, pero nada más lo que quería yo es llamarles la atención en la posibilidad de que se volvieran quirúrgicos, ¿no? Quería yo abordar, no quiero hacer mucho hincapié de los abscesos hepáticos que tenemos. Está el absceso piógeno, que es el que me interesa manejar más aquí con ustedes, y está el absceso hepático amebiano, que como quiera ya tienen información. El absceso hepático amebiano, en realidad en nuestro medio cada vez se ve menos porque se utiliza más liberalmente el metronidazol y sus derivados. Yo en lo personal suelo utilizar secnidazol. Entonces, el uso del secnidazol, de mi parte, lo que permite es que hay quien dice que basta con 2 tabletas cada 12 horas, un solo día, y terminan con el absceso hepático amebiano, pero eso no lo he visto, honestamente. Entonces, tuve un caso de respuesta difícil del absceso hepático amebiano en una doctora. Por cierto, es una cosa curiosa porque en agradecimiento por haberla curado a la doctora, me invitó a comer. Bueno, pues llegué a comer a su casa con una desconfianza que no se pueden ustedes imaginar. Solo me comí lo que era cocido, lo que era crudo, lo obvié, porque pues dónde se estaba contaminando ella de amibas, ¿no? Por razones obvias. Entonces no se me puede olvidar eso. Y ella ya traía 2 tratamientos con metronidazol, fue resistente. Y me acuerdo que yo la manejé con secnidazol, le estuve dando una tableta cada 12 horas. Primero le di 2 tabletas cada 12 por 3 días, los toleró bien, y después le empecé a dar una tableta cada 12 horas por un mes. Y hasta entonces fue que empezó el absceso hepático a remitir. Hay una cosa interesante en cuanto al absceso hepático. Para nosotros, bueno, vamos a manejarlo rápido, al fin que tenemos todavía tiempo. Acá está, pues es producido por entamoeba histolítica y pues básicamente son los trofozoitos los que se van a comer ahí al hígado. Va a llegar por vía hematógena, habitualmente proveniente del colon. A veces se documenta proctocolitis amebiana, a veces no. Se suele ver en pacientes borrachines y sobre todo de ingesta de pulque en el campo, lo veíamos muchísimo nosotros. Pero ahora eso les digo, afortunadamente ya lo vemos mucho menos. Han cambiado los gustos de la ingesta de pulque en muchas personas, ahora ya son más cheleros. Es una cosa curiosa que dentro del absceso no encontramos trofozoitos, casi encontramos puro tejido necrótico, pues parte del parénquima destruido, macrófagos y pues no dudo que algunos trofozoitos, pero que ya se destruyeron. Donde sí encontrábamos era en las partes periféricas del absceso. Entonces, al respecto, pues ya sabemos nosotros realmente la causa por la que esto sucede es por la ingesta de excremento, no es otra, si ustedes de una manera como ustedes quieran pensarla, y pues dicen que cuando se viaja a zonas endémicas, pues nosotros somos zona endémica, suelen ser más del cuadrante superior derecho y suelen producir fiebres elevadas, incluso nosotros teníamos ahí una triada muy que se parecía un poco a la triada de Charcot para colangitis, nada más que no estaban ictéricos. La mayoría de pacientes con absceso hepático amebiano no están ictéricos. Entonces, lo que produce es fiebre, dolor y hepatomegalia o palpación como si fuera tumor. Y pues duelen bastante, empiezan a perder peso los pacientes, ocasionalmente pueden tener ictericia también. Y es raro que se rompan estos quistes. El diagnóstico se hace bastante fácil con ultrasonido, se pueden utilizar desde el punto de vista
de laboratorio, en las pruebas de funcionamiento hepático, lo más constante, aunque aquí pongo varios, es la fosfatasa alcalina. Incluso es cosa curiosa porque en heces a veces no tenemos ni trofozoitos y los pacientes tienen abscesos hepáticos amebianos. Entonces, acá tienen ustedes que también se pueden hacer pruebas de maglutinación específicas para amiba, etcétera, pero el ultrasonido hace el diagnóstico bastante bien. Por ejemplo, aquí les pongo una placa de tórax a donde se observa un nivel en el hígado. Acá no sabemos si es piógeno o si es amebiano, pero pueden observarse esos casos. Muchas veces se hace mixto y también se infecta, por decir así. Entonces, desde el punto de vista de la ecografía, los ecografistas lo clasifican en 3 etapas y tienen sus características, ¿no? Pero dicen ellos, por ejemplo, en el no coleccionados es un problema porque todavía no se encuentra el absceso bien hecho, como que todavía tenemos una especie como de, pues, ¿cómo le llamamos a esto donde todavía no se observa el absceso? Flemón, a manera de flemón todavía, ¿no? Y entonces se encuentra hipoecogénico, heterogéneo, con límites imprecisos, no hay los contornos ecogénicos, dice que se ven espesos, hay reforzamiento posterior y hay contenido en pilas ecogénicas. Realmente yo creo que no hacen muy fácil hacer el diagnóstico de absceso en este estadio. Cuando ya está coleccionado, ahí sí es más fácil, ahí los límites son netos irregulares y tiene lo que ellos llaman como arenas movedizas, es curioso que le dicen arenas movedizas, y refuerza posterior, y ya cuando está cicatrizando, se supone que ya, bien, cuando ya pasó tiempo, se restituye ad integrum. Eso sí lo hemos podido ver. Pero cuando no, una de las cosas que pudimos observar nosotros, que sí nos llamó un poco la atención, fue que a veces el paciente ya no tiene ningún síntoma, no tiene dolor, no tiene leucocitosis, no tiene nada, y en el ultrasonido se sigue viendo como que la lesión, como que permanece más tiempo de que el paciente ya está asintomático. Y por eso es que, bueno, es una de las características que yo les menciono que vale la pena considerar. El tratamiento, ¿a quiénes vamos a operar? A los pacientes a los que vamos a operar son a los que lo tienen muy grandote, que no mejoran con el tratamiento. Hablaban antes de inminencia de ruptura, pero realmente, ¿qué es lo que determinaba la inminencia de ruptura? Que estuviera en la parte anterior, que el paciente tenía datos algo de irritación peritoneal, que estaba con leucocitosis, con mal estado general. Realmente nunca me convenció a mí el término, yo sigo sin utilizarlo, pero se los tengo que mencionar. Y entonces, pues en realidad, la indicación de punción percutánea podría ser, me decía a mí un médico que trabajó muchos años en el Hospital General de México, que tenía muchos casos, que los puncionaban con una aguja relativamente gruesa, pero no tanto, pero que bastaba con quitarle la presión al absceso y los pacientes tendían a mejorar en forma muy importante con el tratamiento médico. Cuando yo era estudiante me tocó rotar en 1978, era yo interno de pregrado, y el Seguro Social tenía su área de infectología en un hospital aquí que se llama Santa María. Ahí tenían en la planta baja, tenían pacientes tuberculosos y en la planta alta tenían pacientes varios. Entonces, en la planta baja se encargaba un neumólogo de él y la planta alta se encargaba un infectólogo de él, aunque tenían acuerdos y intercambiaban criterios, pero pues obviamente lo que era más de infectología diversa, la tuberculosis, la veía el infectólogo. Entonces el infectólogo solía tener a los tuberculosos, pero con encefalitis tuberculosa. Ahí sí no los veía el neumólogo. Y solía tener pacientes con tifoidea, pacientes con brucelosis, sobre todo complicados, ¿no? Llegamos a ver por ahí alguno con tétanos, por ahí nos llegó alguno con rabia, pero de los que teníamos muchos eran abscesos hepáticos amebianos que no respondían. Y me acuerdo que en esa época se empezaba a utilizar el metronidazol en México, se usaba bastante, pero se usaba mucho una sustancia que se llamaba dehidroemetina. Y la dehidroemetina, me acuerdo que nos enseñaban a utilizarla 1 miligramo por kilo de peso, pero me consta cómo llegó una viejita de casi 80 años con un absceso que estaba muy deteriorada y me dice, le vas a poner 2 miligramos por kilo de peso. Oiga, pero es cardiotóxica, nefrotóxica, autocardiotóxica, no importa.
Si no, se va a morir del absceso hepático mediano, se va a morir de la hiperdosis, pero si la aguanta la hiperdosis, va a salir y el paciente salió. En la actualidad, esos pacientes, entre que se operan y entre que se utiliza el metronidazol intravenoso, normalmente 500 miligramos cada 12 horas, y les va bien a los pacientes, ¿no? Entonces, pues a veces llegábamos a ver vómicas y por ahí se les salía, curiosamente, el aspecto, si ustedes mezclaran atole de fresa con atole de cajeta, así se ve el absceso. Hablan de que parece de anchoas, miren, acá tienen ustedes, acá ya se vació, pero aquí lo están vaciando y aquí por lo que se ve ni está tan grandote el absceso, ¿no? Pero aquí sí tienen este absceso que se está drenando, ¿no? En mi caso, la última vez que tuve que ver con un absceso de estos, yo creo que se pudo haber funcionado muy bien solamente y me invitó a ayudarle a un cirujano que le tengo aprecio, que ahora vive con uno de sus hijos. Su hijo fue mi alumno y su hijo estudió en la UPAE, por cierto, se fue a hacer su residencia a Estados Unidos, hizo cirugía general y luego hizo angiología y actualmente es cirujano angiólogo y radica en Chicago. Y ya se llevó a sus papás a vivir por allá porque casualmente él tiene 6 hijos. Ellos son del Opus Dei, son católicos de pensamiento un poquito conservador y ahora un poco como que los hijos que Dios les dé. Es curioso porque se casó una vez, su mujer tuvo linfoma, tuvo un hijo, se volvió a casar, la mujer aceptó a su hijo que tenía y ahora tiene otros 5 o 6 hijos, creo que tiene 7. Le va muy bien a él, la verdad, entonces los puede mantener a todos en las mejores escuelas y todos, y pues ya invitó, por cierto, uno de sus hermanos era futbolista y jugó con el Puebla, si mal no recuerdo, no con el Puebla, no jugó con el Atlas y jugó con un equipo del norte, con el equipo de Torreón, un hermano. Y ese también ya vive en Estados Unidos, es entrenador de fútbol y les va muy bien en una universidad. Se escogen ese tipo de profesores, ¿no? En las universidades norteamericanas, ya sabes cómo es allá. Bueno, pues la última vez participé con él cuando todavía vivía en Puebla y operábamos juntos, me invitaba. Y me acuerdo que lo que hicimos fue entrar por la paroscopía, identificar el chipote y metimos un trocar de los de 5 milímetros directos a la lesión. Y por ahí lo drenamos. El paciente pues le fue bastante bien, que yo considerando ya en retrospectiva le digo, oye, esto lo pudiste haber hecho guiado por tomografía, ver dónde estaba el chipote, ponerle anestesia pues hasta general al paciente y pinchar con el mismo trocar, haberlo vaciado y sin tenerlo que operar por la paroscopía. Ciertamente era mucho más seguro y a visión directa haberlo hecho por la paroscopía. Entonces, bueno, esto es lo que les quería yo decir. El tratamiento médico es con metronidazol y aquí están las dosis, se puede dar hasta 3 veces al día incluso. Y el secnidazol que les decía yo, pues aquí recomiendan 500 miligramos 3 veces al día por 5 en esta propuesta. Está el tinidazol y el ornidazol, poco ya se utilizan, pero ahí existen. Y pues cuando no hay respuesta es cuando tenemos que hacer la punción percutánea o operarlos, ¿no? Guiado por rayos X o por ultrasonido. Rayos X no simple, sino TAC, por supuesto. Entonces aquí esto de rayos X, sí es rayos X, pero a manera de TAC. Solo le ponemos TAC y ya lo dejamos listo. Bien, para terminar con la clase, quería yo que viésemos lo de absceso hepático piógeno. Este es interesante porque las causas del absceso hepático piógeno pueden ser provenientes de la vía biliar, cuando hay procedimientos biliares, que es la mayoría. Cuando vienen por vía portal en pacientes que están complicados de la zona, por ejemplo, apendicitis, diverticulitis, pancreatitis o posquirúrgico de alguna zona infectada ahí, peritonitis, por decir así, drenaje y demás. Y el arterial, que puede ser hematógena, cuando llega por sepsis generalizada en otro sitio, por infecciones y endocarditis. La endocarditis también puede generar abscesos piógenos. Ustedes saben que los pacientes que tienen tendencia a la endocarditis son los que tienen alteraciones valvulares. Incluso una endocarditis en personas que tienen alteraciones valvulares puede ser hasta nada más la manipulación dentaria, una extracción de muela o una endodoncia puede causarlo. Por eso es muy importante que el odontólogo o el periodoncista sepa, o el endodoncista sepa perfectamente bien que el paciente
tiene cardiopatía para que reciba antibiótico profiláctico y posterior. Entonces, ahí normalmente son gram positivos. La mayoría de tumores que tienen que ver piógenos son gram negativos, pero en este caso, cuando tiene que ver por endocarditis, suelen ser gram positivos. El trauma abdominal puede también desencadenar un absceso y a veces no se sabe y es una buena cantidad de pacientes de dónde vino, nadie sabe, nadie supo, entonces hay que estar atentos. Y aquí, pues lo importante, estos pacientes que hacen abscesos hepáticos suelen ser pacientes disminuidos y sí, normalmente son gravemente enfermos. A veces pueden ser únicos o múltiples y pues aquí lo ponen muy tranquilito, ¿no? Dolor en cuadrante superior, fiebre, escalofríos y anorexia, pero podemos tener ya datos de ictericia, citis y lo que sí les puedo decir yo es que pueden llegar a los pacientes hasta tener choque séptico por abscesos hepáticos amebianos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. En cuanto a la patología biliar, que es de lo más frecuente, suelen ser múltiples. Entonces, el diagnóstico, pues primero hay que ver el antecedente. Si tenemos algún antecedente que lo apoye, pensar en ello. El ultrasonido puede tener una buena sensibilidad y especificidad. Acá tienen ustedes de 75 a 90% y el 95% en tomografía. Entonces, leucocitosis, aumento de inespecíficos como velocidad de sedimentación y proteína C reactiva, inflamación, la fosfatasa alcalina suele elevarse. Antes que se me olvide, acuérdense ustedes que una de las características, pero más interesantes del absceso hepático amebiano, es que eleva la fosfatasa alcalina en forma monumental sin que la bilirrubina esté elevada en forma monumental. Hay algunos abscesos hepáticos amebianos que pueden llegar a obstruir la vía biliar y entonces tener ictericia y nos puede confundir. Pero si no tenemos 1,5, 2 de bilirrubinas y 600 de fosfatasa alcalina, si no es un absceso hepático amebiano y eventualmente piógeno, como podría ser, no lo explica otra cosa. Claro, si es una mujer embarazada, pues sí lo explicaría, ¿no? Ahí la gamma GT no se eleva gran cosa, curiosamente. Entonces, eso es lo que tenemos. Y aquí sí, es importante en pico febril hacer hemocultivo para ver cuál es el germen que está atacando. Y pues el tratamiento será soporte general. Acá tienen ustedes un ultrasonido con un absceso hepático. Este piógeno y uno amebiano realmente se ven muy similares. Aquí no podríamos decir si es piógeno o amebiano. En este caso sí, es muy raro que veamos abscesos amebianos así, tabicados o como que son múltiples, y a veces los vemos pero bañados, incluso hasta parecen metástasis, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Por ejemplo, este fue secundario de diverticulitis según esta revisión que se hizo, o múltiples, ¿no? Que incluso aquí hasta parecerían metástasis de esas no captantes, ¿no? Pero pues es absceso. Normalmente los pacientes con metástasis tienen como que otro cuadro clínico y pues están bien sépticos estos y pues los pacientes con metástasis no tienen por qué estar sépticos totalmente, ¿no? El tratamiento entonces será con antibiótico, eso sí, normalmente no están bien en el primer esquema. La mayoría son gram negativos y anaerobios, entonces porque vienen de casi siempre, si ustedes suman en lo que les mostré al principio acá, de que son 50-60%, 20-25%, pues ya podrán hacer el 85%, y estos tienen que ver con coliformes y con anaerobios cuando se trata de diverticulitis, apendicitis y a veces la pancreatitis también. Entonces es a donde nosotros tenemos que estar con tratamiento para ese tipo de gérmenes. La aspiración percutánea sirve para tumores, para abscesos únicos, pero para los múltiples, cuando hacen los pacientes manejo múltiple es muy difícil sacarlos adelante. Entonces, por ejemplo, este paciente, pues si se observa, tenía el absceso y aquí lo que se observa, esta imagen así como súper hiperdensa de la tomografía, que se parece al hueso, es metal. Se le metió un trocar de metal y se absorbió el quiste. Incluso, pues aquí ya no se ve. Debe ser en otro sitio, pero ahí tienen ustedes, ¿no? Está puncionado, ese. Pero, por ejemplo, uno como estos, pues yo le tiraría a hacerle una hepatectomía izquierda, la verdad. Entonces, yo creo que no alcanzaría. Este es diferente a este. En este caso está en el lóbulo izquierdo y en este caso está en el segmento 4. Entonces, aquí está en el segmento 2 y 3, parte del 4. Aquí solamente está en el 4 porque se ve aquí la escotadura del falciforme, el 2 y el 3. Entonces, perdón, el 2 acá y el 3 acá, este es el 4.
Entonces acá están el 2 y 3 y parte del 4. Entonces aquí se puede hacer una hepatectomía total izquierda y aquí se puede hacer pues, un drenaje incluso y un destechamiento. Se puede hacer también en estos pacientes. Pero en estos, imposible. No hay que hacer nada en estos pacientes. No se pueden estar haciendo ahí punciones. Bueno, pues hasta acá dejamos, entre comillas, benigno, porque ay, los abscesos múltiples del hígado, yo no sé qué tan benignos son, con toda honestidad. Entonces, ¿alguna pregunta o comentario, muchachos, en los minutos que nos quedan? Doctor, entonces en los abscesos hepáticos piógenos no se eleva la fosfatasa alcalina o en esos también. También se eleva, pero no se eleva como en el absceso hepático amebiano. Sí, incluso una de las diapositivas muestra una flechita hacia arriba donde dice fosfatasa alcalina, abscesos hepáticos piógenos. Ciertamente, si comparamos nosotros todavía en México de piógenos contra amebianos, es un poquito más frecuente amebianos que piógenos todavía. Antes no me quedaba duda. De cada 10 que veía yo, 8 o 9 eran amebianos y uno era piógeno. ¿Dónde solemos ver los piógenos? En terapias intensivas, en pacientes. Antes no se manipulaba mucho la vía biliar, ahora eso no es tan frecuente la complicación, pero la manipulación de la vía biliar en CEPRE pues, es muy frecuente y puede terminar en absceso hepático piógeno. Afortunadamente no es una complicación frecuente, pero pues se los tengo que mencionar porque son todas las lesiones diversas a lo que sería pues las tumoraciones de hígado, ¿no? En todo caso son los tumores benignos, y pues son las diversas manifestaciones que presentan que hacen chipote ahí adentro del hígado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, y cuando son múltiples, entonces el manejo es únicamente Médico con médico. exclusivamente y rezarles. Eso es lo que les ayuda. Y es lo que mencionó que se da el tratamiento por meses. No, no, por meses no. En me refiero yo que normalmente requieren más de esquemas de 10 días, porque esos pacientes están mal. Y también cuando se recuperan, el hígado queda como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Eso sí les puedo decir. O sea, desde el punto de vista ultrasonográfico y tomográfico. No se quedan así como abollados y como pedazos así sin que tenga parénquima. No, el hígado tiende a recuperarse hasta en 15, 20 días. ¿Eh? Cuando hacemos hepatectomías, a veces antes del mes, el paciente ya prácticamente tiene el volumen que tenía de un donante o al que se le hizo hepatectomía, el que tenía previo a esto. ¿Por qué es que alcanza esos volúmenes? Porque se dice que los elementos tróficos son los que entran por la porta, y entonces un chavito de 10 kilos, póngale, de 30 kilitos, tiene un flujo diferente a una persona de 80 o de 100 kilos, ¿no? Y tiene una llegada, se dice que la insulina es un elemento trófico importante. Entonces, el que llegue una cantidad X de insulina al hígado estimula el crecimiento del hígado hasta donde llega. Y ya después adquiere un equilibrio, porque si no, nos estaría creciendo permanentemente el hígado, seríamos puro hígado, ¿no? Entonces, no. Entonces, crece hasta donde necesita el paciente. Eso es el punto. Ese es el dicho. Crece hasta donde necesita. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay. Doctor, y en la paciente que mencionó con el absceso hepático amebiano que le ¿La mandó el doctora? tratamiento por un mes, eso, o bueno, ¿cómo consideraría darle tratamiento por un mes? Bueno, porque en la bibliografía que leí se daba por 10 días. No, pues normal, en la bibliografía que leemos en 3 días, ahí hay un esquema de 3 días y ustedes chéquense en la bibliografía donde dice Secnidazol. Para absceso hepático mediano aconsejan 2 tabletas cada 12 horas en una sola toma, o sea, las 2 tomas de un solo día. Pues no. La mayoría de abscesos hepáticos medianos no van a responder así, la verdad, la mayoría. Pues son chiquitos, pues chance y sí, pero en esta paciente se hizo resistente su mugroso absceso al metronidazol y al secnidazol, pues fue saliendo. Para eso, ella ya se sentía bien. Casi desde la primera semana que le di el tratamiento ya se sentía bien, pero como la imagen seguía muy persistente, y también le dije, la imagen va a seguir estando persistente por mucho tiempo. Y les quiero decir que le duró casi 4 meses la imagen. Le dejé dar el tratamiento al mes, le dije, ya no tomes, a ver qué pasa con tu absceso desde el punto de vista ultrasonográfico, porque estaba traumada, y se hacía un ultrasonido cada 15 días. Y entonces, más o menos como a los 4 meses,
ya dejó de verse por fin la lesión. Ya no vimos nada. Y por ahí, por esos días, me invitó a comer y fue que les decía yo que, ay, me querían dar un agua de sabor y no, mejor tomo refresquito. Y ahí muere, me dio arroz y mole, ahí sí le entré al arroz y al mole. Y a las tortillas también, que estaban calentadas ahí, pero no me acuerdo qué tenía fresco y decliné. Decliné, la verdad. Doctor, Entonces, entonces usted el tratamiento por cuántos días lo da. para absceso hepático amebiano, normalmente con 8 días tienes. Les decía yo que suelo utilizar el Secnidazol. Los primeros 3 días doy 2 después de cada alimento, cada 12 horas. 3 días nada más, bueno, después de cada alimento. Y después me sigo con una cada 12 horas, cuando menos otros 8 o 10 días. Independientemente que los pacientes tengan o dejen de tener síntomas, la verdad. Cuando son piógenos mixtos, que pensamos que son mixtos, les agrego para coliformes, les agrego ciprofloxacino. Entonces tienen un poco parecido el tratamiento al de la enfermedad diverticular. No utilizo para ellos, que ya no he visto, les voy a ser franco, ¿eh? O sea, tiene años que yo no veo un absceso hepático amebiano, ¿eh? La verdad. Y qué bueno. Bueno, en el sentido de que qué bueno que los pacientes no los tienen muchos, pero de que los hay, todavía los hay, ¿eh? Tengo una coleguita que fue nuestra alumna en el ISTER, que ejerce en Tecamachalco, y me dice que sí los ve. Y normalmente les da tratamiento médico y casi no los tiene que operar. Una súper llegonaza, Aniuska Alvarado, que trabaja en Tecamachalco, es cirujana de allá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Gracias, Muy bien. doctor. Nos vemos. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buen día. Bye. Hasta